Laura Capriata, Agencia de Noticias Telam. La primera pregunta para ambos, los temas que se trataron en la reunión de gabinete. Para el ministro Dietrich, consultarle por el caso en el que se despidió a los empleados de Aerolíneas Argentinas por falsear el acceso a su lugar de trabajo, si puede darnos especificaciones. Y para el ministro Frigerio, saber si hay conversaciones con el radicalismo en torno a medidas para reactivar el consumo y la economía. Si les parece que Rogelio está apurado, que conteste Rogelio sus preguntas ya. Y después yo... Bueno, es de público conocimiento que hemos tenido varias reuniones con los gobernadores de Cambiemos, con aquellos dirigentes de nuestro espacio que tienen responsabilidad en la administración del territorio en la Argentina, para analizar la posibilidad de generar algunas medidas que intenten paliar un poco el difícil camino que estamos llevando adelante en nuestro país, desde el lado de la reactivación del consumo, como desde la posibilidad de amortiguar el impacto de la inflación. En los próximos días seguramente el presidente va a hacer un anuncio una vez que terminemos de trabajar estas medidas con todos los socios de nuestro espacio. Sí, ministro, consultarlo sobre una de las principales medidas, si realmente se está trabajando en un acuerdo de precios con las cadenas de supermercados y consultarle sobre las elecciones en Entre Ríos, que son el domingo que viene, cuál es la perspectiva que tiene el gobierno con respecto a esa elección. Bueno, en primer lugar sí estamos trabajando, el ministro Dante Sica está trabajando con las principales empresas productoras y comercializadoras de alimentos para lograr en determinados bienes específicos acuerdos de no incremento de precios por determinada cantidad de tiempo. Entendemos que esto, en esta coyuntura difícil, hasta que logremos finalmente domar el problema inflacionario, va a traer cierto alivio al bolsillo de muchos argentinos, y en función a eso y con la colaboración de estas empresas estamos trabajando en un acuerdo que va a implicar varios productos por algunos meses y también en la necesidad de que esto se vea reflejado en las góndolas, ¿no? Con la presentación en las góndolas de los supermercados, sobre todo de los bienes que acordemos van a no ver incrementados sus precios por determinado tiempo. Lo del domingo, bueno, en Entre Ríos son las PASO, es una elección más de las tantas que estamos viendo en estos tiempos de desdoblamientos de elecciones respecto a la elección nacional. Generales tuvimos dos hasta ahora, la de Neuquén y la de Río Negro, donde claramente lo que se percibió es una elección local, y esto tiene sentido, porque hacer elecciones desdobladas implica para los contribuyentes de cada provincia una erogación importante de recursos que no la tendrían si acoplaran la elección local a la nacional, y en consecuencia es lógico y es esperable que si se van a destinar todos esos recursos a organizar una elección desdoblada, los tópicos y la discusión de estas campañas sean los locales, ¿no? Ya va a haber tiempo, en consecuencia, en agosto y en octubre, de debatir los temas nacionales. Eso es lo que estuvimos viendo en todas las elecciones que se han dado hasta ahora, en las PASO y en estas dos generales de Río Negro y de Neuquén, donde han prevalecido los oficialismos, y eso seguramente es lo que ocurra en esta PASO en Entre Ríos. Y bueno, una vez concluida esa elección haremos un análisis y veremos qué perspectivas tenemos para la elección general. Ministro Frigerio, Silvia Mercado de Infobae, quisiera si nos puede dar más detalles de cómo sería este trabajo que está realizando el ministro Sica con las empresas productoras de alimentos para lograr acuerdos de precios, tal como usted adelantó. Mi pregunta es si se van a explorar caminos como las que ya se vieron en Argentina, de tal vez congelamiento de precios, tal vez venta directa, porque bueno, hay una cadena de distribución, hay una cadena de comercialización, o sea,
¿Cómo podemos esperar que se desarrolle, que se implementen este tipo de acuerdos de precio que en el pasado fracasaron? Te agradezco la pregunta, Silvia, para precisamente aclarar que no vamos a explorar caminos que claramente no han dado resultados. Lo ha dicho el presidente: en los últimos 80 años el promedio de la inflación anual de la Argentina supera los 60 puntos, es decir, hemos tenido en promedio más del 60% de inflación anual en los últimos 80 años y no vamos a repetir las recetas que han de alguna manera fracasado claramente en nuestro país. Nosotros entendemos que lo disruptivo, lo distinto, lo que nos avisora un futuro también distinto en la lucha contra la inflación es el presupuesto equilibrado que se ha votado el año pasado con el consenso de una parte de la oposición y que es lo que tenemos que sostener este año y pasar a superávit el año que viene, y esa es la única forma en la cual vamos a vencer el problema de la inflación que nos acompaña desde hace tantas décadas. Los acuerdos de precios en algunos rubros sensibles para una parte importante de la población tienen que ver con paliativos en un momento de crisis, en un momento de dificultad de la Argentina. Esto no de ninguna manera condiciona nuestra posición respecto a cuál es la causa estructural de la inflación y cómo esta causa se resuelve, que es a partir de algo tan básico, pero que no nos ha acompañado precisamente en estos últimos 80 años, que es el equilibrio de las cuentas públicas, que lo que ingresa en el Estado alcance a cubrir los gastos. Ese es el principio de la resolución del problema inflacionario de tantas décadas en la Argentina. Lo que estamos trabajando junto con nuestros socios de Cambiemos son en medidas que intenten que este camino tan difícil que está atravesando la Argentina pueda ser transitado con menos dolor o menos dificultad por una parte importante de la sociedad. No vamos a ir a congelamiento de precios ni a ninguna de las medidas que claramente han fracasado en el pasado. Sí vamos a arbitrar todas las medidas posibles, todo lo que esté a nuestro alcance, para que este camino tan difícil pueda ser sobrellevado de la mejor manera posible. Buen día, ministros. Karina López, de Radio de la Ciudad. Consultarle al ministro Frigerio cómo está la relación con los gremios y los movimientos sociales. Mañana se ha planteado una nueva jornada de protestas y se está discutiendo un posible paro nacional. Y también al ministro Dietrich sobre ya el anuncio hecho por los gremios del transporte para el paro del próximo 1 de mayo. Bueno, nosotros tenemos comunicación permanente con todos los representantes de los trabajadores. Es un diálogo que nunca se ha roto y yo soy de los que creen que los paros son una instancia legal, una instancia posible una vez que se rompió el diálogo, es decir, que no hay instancias futuras de negociación, que no es lo que está pasando claramente hoy en la actualidad de nuestro país. Los sindicatos de transporte dentro de la CAT plantean hace mucho tiempo una necesidad de rever el impuesto a las ganancias sobre los días feriados o no laborables, que el transporte, por ser un servicio esencial, está obligado a brindarlo. También algunos temas de pagos de viáticos en los viajes. Es algo que está en la agenda, que creemos que no es la solución generar un paro. Si bien está planteado un día feriado, digamos, el paro lo que hace es complicarle la vida a la gente, claramente impacta la economía en un momento que todos tenemos que poner el hombro para estar trabajando, para ir resolviendo las dificultades que tenemos por superar. Así que yo espero que en esa instancia de comunicación constante que tenemos tanto el Ministerio de Transporte como el Ministerio de Industria y Trabajo, de Agroindustria y Trabajo, podamos lograr que esta acción no se lleve a cabo. Sí, al ministro del Interior, Liliana Calderón, de Noticias Argentinas. Buen día, ministro. Hola, Liliana. Vinculada a las medidas que está evaluando el gobierno, ¿no es cierto?, para esta salida de la crisis. Ustedes estaban hablando todo el tiempo que están tratando con el oficialismo, digamos, con Cambiemos. ¿El resto de los mandatarios provinciales van a ser convocados? Porque ellos también, en definitiva, todo el país está sufriendo el mismo impacto o no pueden, digamos, avanzar con ello. Y otra de las consultas, porque se está viendo también como hay una cercanía
cercanía tan grande con las elecciones, que durante el gobierno kirchnerista se hablaba y desde la oposición se criticaba lo que se llamaba el voto licuadora. ¿Esto es así también con la gente en esta oportunidad? Nosotros estamos abiertos a recibir propuestas de cualquier espacio político. La situación de la Argentina no es fácil, es compleja y requiere de la concurrencia de todos los sectores de la dirigencia de la Argentina. Así que bienvenidas sean las propuestas que puedan ayudarnos a resolver los problemas que todavía quedan pendientes en nuestro país, que son muchos. Por supuesto, primero tenemos que trabajar en la coalición de gobierno, en generar respuestas para los problemas, que es lo que estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo, pero también en principio con los 5 gobernadores de Cambiemos, que son los que tienen responsabilidad en la administración de una parte importante del territorio nacional. Pero, insisto, digamos, estamos abiertos al diálogo, lo hemos demostrado estos 3 años y medio de gestión para recibir cualquier propuesta que, por supuesto, no debería repetir aquellas recetas que han demostrado en el pasado que han fracasado. Las medidas que estamos analizando y en las cuales estamos trabajando y que en los próximos días va seguramente a anunciar el presidente de la Nación, no alteran el camino, digamos, no alteran las bases de lo que estamos haciendo, de este cambio estructural que estamos haciendo, sino que lo que intentan hacer es sobrellevar mejor este camino difícil de solucionar de manera estructural estos problemas que nos vienen acompañando desde hace tantos años. No es la inflación un problema de ahora, es un problema que lleva 80 años, como lo dije recién. El dólar es una preocupación para los argentinos desde hace muchas décadas. Cada 3 años en promedio tenemos una recesión en la Argentina, cada 10 años tenemos una gran crisis. Digamos, los problemas de la Argentina son problemas estructurales que requieren, para solucionarlos, de reformas de base desde la estructura, y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto que este camino es un camino difícil, complejo, y para eso estamos escuchando a todos, en principio a aquellos que comparten con nosotros la responsabilidad de gobierno, para generar medidas que nos permitan sobrellevar mejor este camino difícil, que nosotros estamos convencidos a la larga nos van a resolver estos problemas que nos acompañan desde hace tanto tiempo. ¿Y en cuanto a medidas electoralistas? Medidas electoralistas no hay medidas para cuidar a los argentinos. Sí, para el ministro Frigerio, si dentro de estas medidas, ¿qué pasa con las tarifas? En algunos diarios se vio publicado que o pueden congelar o pagar en cuotas, y se está analizando. Se está analizando todas las propuestas que estamos recibiendo se están analizando, evaluando la factibilidad, y no me quiero anticipar a una... Primero porque todavía tenemos reuniones pendientes de trabajo, y segundo porque son medidas que por supuesto las van a anunciar el presidente de la Nación cuando las tengamos consensuadas y cerradas. Y para Dietrich, ¿cómo califica la maniobra delictiva del dedo en Aerolíneas Argentinas, y si se registró en algún otro sector de aerolíneas? Sí, ya terminaron con Rogelio. Una más, ministro. Disculpe, Dietrich. Si estas medidas para ayudar a los argentinos en esta situación, me centro específicamente en la canasta básica de alimentos, los alimentos de los argentinos. Si no van a congelar los precios, lo que van a hacer es acotar la rentabilidad de los empresarios. ¿Ustedes comprenden o entienden que en algún lugar de la elaboración de la cadena del valor hay alguna especulación que va por encima de lo que está sucediendo en la economía? No, nosotros vamos a tratar de acordar con estas empresas un camino que logre de alguna manera sobrellevar mejor para los argentinos y sobre todo para los más vulnerables las dificultades por las cuales estamos atravesando. Pero no estamos hablando de imposiciones ni de congelamientos por parte de directrices o directivas del Gobierno Nacional. Estamos sentándonos con las empresas para ver cómo juntos podemos generar medidas que logren sobrellevar mejor esta coyuntura tan difícil para tantos argentinos. Gracias.
Bueno, ¿cómo les va? En primer lugar, hoy es un día muy importante. Empezó a volar la 4ª compañía aérea en el mercado doméstico de cabotaje. Esto que durante los últimos 15 años anteriores era algo inédito, que no sucedía. Tengamos en cuenta que ninguna compañía nueva había comenzado a volar en Argentina en toda la época del kirchnerismo. Esta es la 4ª vez que sucede en los últimos 3 años y un poquito. Estuvimos con el presidente Macri en Palomar, donde la empresa JetSmart, que es la segunda empresa que empieza a operar doméstico en el Palomar, empieza a desarrollar sus actividades. Un aeropuerto que en un año y un poquito ya superó el 1.000.000 de pasajeros. Y lo que hoy decía el presidente en la reunión de gabinete cuando llegó, del entusiasmo, la alegría que genera la posibilidad de generar trabajo privado de calidad. En esta empresa JetSmart hay 75 personas trabajando, muchas de ellas que antes no tenían trabajo, y el presidente se reunió con algunas de ellas, con gente que está trabajando en el Palomar, que contagiaron el entusiasmo que tienen de participar activamente en la revolución de los aviones. Una empresa que va a tener para fin de año más de 200 personas. Y dentro de este proceso no solo es la generación de empleo del sector, sino la mirada del desarrollo federal de nuestro país, de conectar nuestra gran Argentina, que lamentablemente estaba totalmente desconectada. Esta es la primera empresa que, al arrancar con 17 rutas, 10 de ellas son sin pasar por Buenos Aires, solo 7 son con Buenos Aires. Esto también es algo inédito que muestra esa posibilidad que hay de desarrollo en el interior conectándolo. 2 de estas 10 rutas no tenemos registros de cuándo fue la última vez que existieron, quizás existieron a lo largo hace mucho tiempo, pero nuestros registros no existen, que son una ruta de Mendoza a Tucumán y una ruta de Salta a Neuquén, donde no ha habido durante mucho tiempo o nunca ninguna conectividad aérea. Y por último, esta empresa que forma parte del grupo Índigo, un fondo de inversión que tiene distintas compañías aéreas en distintos lugares del mundo, ha apostado e invertido en Argentina, apostando a la conectividad aérea y trayendo en su inversión aviones Airbus 320, que es la primera vez que aviones nuevos que salieron de la fábrica llegaron a Argentina y hoy están empezando a volar por primera vez, como el avión que hoy volaba a Mendoza, que vuelan estos Airbus 320 0 kilómetros en el mercado doméstico. Respecto al caso de aerolíneas, lo que tenemos es que se detectaron 6 personas que fraguaban su presencia en la compañía con un dedo de silicona y no iban a trabajar. Esto es un trabajo que se hicieron durante los últimos 3 meses, tanto el área de recursos humanos como el área de auditoría, donde hay videos grabando estos comportamientos, donde también se están estudiando si había otros comportamientos de este tipo, pero en este caso se identificaron a estas 6 personas que fueron despedidas con causa. Última pregunta. Para el ministro Dietrich, Hernán Mundo de Radio Nacional, hoy el presidente recalcaba en su discurso allá en el Palomar que Aerolíneas tiene que ir hacia un camino de sustentabilidad. ¿Esto implica mayores medidas en cuanto a recorte de gastos, algún tipo de ajuste y de alguna manera tensa la relación con los gremios que tienen representación en Aerolíneas? Esto es un llamado a la responsabilidad de todos los actores en el mundo de aerolíneas. Nosotros le mostrábamos la semana pasada al presidente en nuestra reunión de seguimiento de aerolíneas cómo se han bajado gastos por $500 millones anuales. Tengan en cuenta que el sistema de reservas que maneja aerolíneas para todo lo que es su operación comercial, que fue comprado cuando American Airlines operaba aerolíneas, nunca más fue renegociado con el proveedor. Y el año pasado, en la renegociación que tuvimos, bajamos $30 millones anuales. Bajamos los costos de inventarios, bajamos costos de hotelería, digamos, costos de consumo de combustible por una mejor diagramación de la flota. Y los subsidios de aerolíneas, que fueron en promedio $700 millones en los años del kirchnerismo, una aerolíneas que aparte no competía,
que el precio de los pasajes era el doble de lo que son hoy. Hoy Aerolíneas compite, sus pasajes van en la mitad, transporta mucho más gente y el año pasado esos 700 millones de dólares se han reducido a 170 millones de dólares, que es muchísima plata, que es un número similar, 190 millones de dólares, perdón, el año pasado, un número similar al que será este año, que con esta plata en un país como el nuestro se podrían hacer cloacas, agua corriente, metrobuses, rutas, pero Aerolíneas lo sigue requiriendo para seguir funcionando y para pagar los sueldos, cosa que con un gran esfuerzo estamos acompañando, pero requiere que todos tengamos conciencia de que esta situación no es normal. Ninguna otra compañía aérea que funciona en Argentina tiene ningún tipo de subsidio y prácticamente ninguna compañía que funciona en el mundo tiene algún tipo de subsidio estatal. Muchas gracias.